Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel y en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Señor, esto es tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos en el inicio del ministerio del Señor, según el evangelio que vamos a estar siguiendo, que es San Lucas. Bueno, vamos a estar un poco menos enfocados en San Lucas como lo estuvimos en San Marcos el año pasado. Pero hablando de nuestro calendario, no, quisiera hacer notar que nuestro leccionario que seguimos de lecturas cada domingo y para cada semana, justamente salta, o más bien quizás obvia, el inicio del ministerio de Jesús, que lo leemos en los versículos 14 y 15, justo antes del pasaje de hoy, a partir del versículo 16 de San Lucas 4. Lo voy a leer nada más para que lo tengamos en contexto. Dice San Lucas 4:14: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñando en las sinagogas de ellos, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Bueno, eh, y se me hace interesante la referencia geográfica que nos da San Lucas, porque si nosotros recordamos, quizás un poco vagamente, pero recordamos el mapa de Israel, el Señor, después de estar en el desierto, vamos a asumir que estuvo cerca de donde fue su bautismo, lo podríamos localizar al Señor en el centro del territorio del entonces Israel, o de Judea más específicamente, por allí entre Jericó y el Mar Muerto. Si ustedes se enfocan en el río Jordán, pues vamos a decir que por allí de la mitad del río Jordán, de norte a sur. Si por ahí fue la tentación de Jesús, vean cómo San Lucas nos envía posteriormente, después de esto nos manda entonces a Galilea, que es en el norte. Ahora, Galilea era una región grande, era prácticamente toda la zona norte del actual Israel, justamente en torno al mar de Galilea, como se le conoce, o también en San Juan, el lago de Tiberíades, ¿no? Entonces, estamos en esta región bastante amplia, y en esa región Jesús se vuelve famoso. Dice San Lucas que en Galilea se difundió la fama por toda la tierra, pero vean el detalle de alrededor. ¿Y por qué menciono esto en particular, hermanos? Pues porque justamente en Galilea está Nazaret. De hecho, para, por ejemplo, llegar de Jerusalén hoy en día, de llegar de Jerusalén a Nazaret, hay que pasar por esta zona que hoy se le llama Cisjordania. Es decir, es otra parte completamente distinta de Jerusalén, pero está dentro de la zona, vamos a llamarle así, geopolítica de Galilea. ¿Sí? Entonces está Galilea en grande. Luego los romanos le ponían nombres específicos, pero en la historia ya son medio difusos, ¿no?
Está la región de Galilea, que está abajo de la región de Siria, que está arriba de la región de Jerusalén, que así se le llamaba en general. Y en la región general de Galilea, pues ahí está Nazaret. ¿Sí? Y si ustedes recordarán, Nazaret es importante en la narrativa de San Lucas, pues porque ahí es donde creció el Señor Jesús. Ahí es donde muy seguramente llegaron los magos, ahí es donde muy seguramente, desde donde caminaron para llegar al templo y presentar a Jesús o presentarlo como niño. Recordarán ustedes, es una narrativa que a veces nos brincamos. Y estamos entonces en Nazaret. Pero hay un detalle interesante, hermanos, que resalta, digo, para vergüenza nuestra, por encima del pasaje tan importante y tan hermoso que el Señor lee del profeta Isaías. Es Isaías 61, si alguien quiere leerlo después. Y es la actitud de los nazarenos. La actitud de las personas de Nazaret. ¿Por qué, hermanos? Pues porque no sé si recordarán que hablábamos ahora en la escuela dominical sobre la actitud de Agripa, sobre la fe, que aunque conocen y saben, de todas maneras como que preguntan, que aunque conocen y saben, se resisten. Y aunque en el versículo 22 de San Lucas 4 dice que ellos se maravillaban y daban buen testimonio de Jesús, pues porque no les quedaba de otra, no obstante Jesús conoce su corazón. Jesús sabe que saben. Jesús sabe que no tienen de otra más que dar buen testimonio de Él. Y sin embargo, sigue siendo el hijo de José. Y vean, el Señor les refiere dos, a nosotros tenemos la frasecita de no pongas palabras en mi boca. Y esa frasecita nosotros la usamos, ¿por qué? Pues porque tú no sabes lo que hay en mi mente y no puedes poner palabras en mi boca. Pero me hace interesante, hermanos, que el Señor sí puede poner palabras en nuestra boca, porque Él nada más las saca. ¿Sí? Y el Señor les dice, ustedes me van a decir estos dos dichos. Imagino que eran dichitos que tenían en aquel tiempo, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo. Yo diría que esa es la frase central, ¿no? Del primer dicho. En nuestra versión quizás más vulgar, decimos, ¿cuál sería una versión más vulgar nuestra, no? Lo que en la plaza no has de ver, en tu casa lo has de tener. ¿Cómo vas a andar hablando afuera si en tu casa tienes el mismo asunto, no? Para que nos quede más claro, dice, médico, cúrate a ti mismo. Vean el siguiente dichito en el versículo 24. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y este es un dicho común, bastante común, no nada más en el tiempo de Jesús, sino también en el antiguo Medio Oriente. Y era bien sabido que en general los profetas o los maestros en el contexto del Medio Oriente casi siempre salían de su región. ¿Por qué? Pues porque no eran aceptos de donde ellos eran. ¿Sí? Dos características entonces tenían los profetas, que casi no, salían de su región de origen y tendían a no regresar. ¿Por qué? Pues porque como bien lo dice Jesús, en el pensamiento de las personas, una persona nunca deja de ser lo que creemos que es. ¿Y cómo va a andar Jesús diciendo cosas si ni en su región, si ni su región es diferente a como todo lo demás es? Ya mero vas a ir a ayudar a Jerusalén cuando mira cómo está Nazaret. Y no sabemos si había más contexto detrás de esto, lo único que hace Jesús es sacar las palabras que había en su mente, pero pues no sabemos del testimonio de la familia del Señor. No sabemos de la familia extendida de Jesús, sus primos o sus parientes cómo eran, eso ya no nos lo dice la palabra, pero por alguna razón la gente en su lugar de origen no lo quiere. Y hermanos, esto entre muchas otras cosas nos habla de la situación de nuestra vida diaria. ¿Por qué, hermanos? Pues porque cuando nosotros creemos saber o creemos conocer pues asumimos que no necesitamos.
Cuando nosotros nos sentimos muy expertos o muy poseedores de algo, tendemos a sentir que ya no nos hace falta. Muy vulgarmente en nuestro argot mexicano decimos, ¿qué me vas a venir tú a decir? No me acuerdo por qué en la semana estaba escuchando que referían en inglés el dicho que tenemos nosotros de más sabe el diablo por viejo que por diablo. Si yo ya sé de esto, si yo ya conozco esto, ¿qué me vas a venir a platicar a mí? De manera que cuando viene alguien a hablarnos de lo que se supone que nosotros somos súper expertos, ¿qué es lo que le decimos? Mírate a ti primero. Doctor, cúrate a ti mismo. ¿Qué me va a venir a decir Jesús si lo vi correr aquí con su mamá? ¿Qué me va a venir a enseñar Jesús si lo vi jugando con sus amiguitos y sus hermanitos? Yo conozco a Jesús. ¿Cómo es que ahora Jesús viene y me dice que Él es a quien el Señor, el Espíritu del Señor ha enviado y lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? No, y sí me siento orgulloso de Jesús, pero que vaya allá. ¿Que vaya a dónde? Pues obviamente a los pobres. Que vaya a sanar a los quebrantados de corazón, que vaya con los que lo necesitan. Porque aquí en Nazaret estamos bien. Y lo interesante, hermanos, es que Jesús no leyó este pasaje tan hermoso y tan interesante en una sinagoga de Jerusalén. No leyó este pasaje tan hermoso en el templo de Jerusalén. Lo leyó en su casa. ¿Por qué, hermanos? Pues porque hablando de dichos y refranes que tenemos en nuestro día a día, no hay más ciego que el que no quiere ver. No hay más sordo que el que no quiere escuchar. Y no hay más enfermo que el que no quiere curarse. Y hermanos, se me hace muy interesante cómo la gente de Nazaret piensa que Jesús tiene que ir a ayudar a los de allá. Nosotros pues somos Nazaret, nosotros no. Pero ellos son la periferia. En todo caso, históricamente, la periferia son ellos, Jerusalén es el centro. Y sin embargo, hermanos, tenemos un ejemplo clarísimo de la arrogancia humana. Yo creo en Dios, como decíamos en la escuela dominical, yo conozco, lo reconozco y todo eso, pero en realidad no lo necesito. Él allá y yo aquí, porque sí hay gente que lo necesita. Como dicen muchos, ¿no? Hay mucho ignorante que necesita a Dios. En los hospitales allí sí, que prediquen. Como dicen los políticos, no, nosotros siempre me enferma una frase que dicen especialmente en Estados Unidos los gobiernos, nosotros necesitamos a la comunidad de fe, a las personas de fe. ¿Qué se refieren con esto? Pues a la gente con alguna inscripción religiosa, ¿no? Pero fíjense qué actitud, nosotros necesitamos que ellos nos ayuden para atender las necesidades sociales, para atender a las carencias de nuestra sociedad. Las personas de fe son importantes, pero vean qué actitud de arrogancia en el que yo no me incluyo entre los necesitados, en el que yo me siento con la libertad de echar a Jesús fuera de mi ciudad. Y por cierto, en la imagen tenemos allí, desde donde seguramente lo querían aventar. Médico, cúrate a ti mismo porque yo estoy bien. Pero hermanos, cuando Jesús les explica sus dichitos y les dice, por eso no vino Elías a Jerusalén, ni Eliseo estuvo curando, sino al sirio, sino a la sidonita, para decirles, por eso yo no vengo con ustedes, por eso mejor ando afuera. Más que explicarles el dichito,
a estas personas, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Dónde crees que estoy ahorita? No estoy en Jerusalén, no estoy en Roma, no estoy en Constantinopla. ¿Dónde crees que estoy? Pues con los enfermos, con los ciegos, con los sordos, con los oprimidos, es decir, con ustedes. Qué interesante, hermanos. Esa primera visita que hace Jesús con los suyos es para mostrarles que ellos eran los que estaban más lejos, los más periféricos. E irónicamente, los que se creían centrito del mundo, los que se creían más poseedores de Jesús, el hijo de José, resultaron ser los más lejanos, y ven cómo Jesús empieza de afuera para adentro. Qué triste, hermanos, es darnos cuenta que a veces el Señor empieza a trabajar en nosotros cuando oramos por alguien más. Porque yo soy el que está más lejos que por quien estoy orando. Cuando, si ustedes imagínense en un mapita mental el ministerio de Jesús, vean cómo empieza de lo más lejos y termina en el corazón del problema. ¿Dónde empezó el ministerio de Jesús, hermanos? En su casa, que estaba lo más lejos, tanto geográfica como espiritualmente, del corazón en donde Jesús termina su ministerio, que es Jerusalén. ¿Quién resultó estar, hermanos, en las periferias? ¿Quién resultó ser aquellos a quienes Jesús, como doctor, quienes Jesús como maestro y Jesús como salvador tenía que llegar? Pues a los más lejanos, que en este día y en esta mañana resulta ser su propia gente. Y hermanos, es interesante que el Señor a veces haga eso con nuestra vida como cristianos, porque siendo su gente, conociendo a Jesús de diario, resulta que el Señor tiene que venir primero con nosotros porque somos los que estamos más lejos. No, Señor, ve por aquella gente por quien voy a orar. Y el problema soy yo. Sin embargo, hermanos, qué interesante es el mensaje del Señor y lo que viene a traer entre nosotros, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pues sí, duele que te digan pobre, pero que Jesús te diga pobre, significa que estas buenas nuevas son para ti. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y sí, duele que Jesús te diga que eres un quebrantado de corazón, porque tú te sientes muy empoderado, como decimos ahora, ¿no? Pero que Jesús te lo diga, significa que hay sanidad para ti. A pregonar libertad a los cautivos, y luego nos sentimos bien judíos, ¿no, hermanos? Nosotros somos libres, como dice el humanismo, ¿no? O como diría un judío, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Pero que Jesús nos diga cautivos significa que hay libertad para nosotros. Y que nos diga ciegos significa que ha venido a traer vista a nuestra vida. Que nos diga oprimidos significa que hay libertad. Y hermanos, que el Señor nos reconozca en las periferias significa que este es el año agradable del Señor. Hermanos, en este año, hablando del año del Señor, estamos celebrando los 1700 años, 17 siglos de la confesión de la Iglesia Universal, el Credo Niceno. Pero no somos griegos, hermanos. No somos de Galacia, no somos de Roma, no somos de Grecia, somos mexicanos. Y aún así podemos decir que es nuestra fe. Porque al igual que en Galilea, hermanos, en Galilea de los gentiles, porque al igual que allá en Nazaret, las buenas nuevas del Señor vinieron a ser anunciadas para nosotros hasta acá. Y hoy esta fe única, esta fe céntrica en Jerusalén, hoy nos ha llegado a nosotros. Y nosotros en la periferia hemos sido bienvenidos a su comunión. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos has traído, Señor, de las periferias, porque nos has traído, Señor, de las lejanías de nuestra condición espiritual, Señor, hacia tu comunión. Gracias, Padre, porque nos ayudas a ver nuestra
ceguera, nos ayudes a ver nuestra enfermedad, nos ayudes a ver nuestro quebranto, Señor. Nos ayudes en especial a ver nuestra arrogancia, Señor, pero para traer libertad, Señor, para traer sanidad, para traer, Señor, restauración y buenas nuevas en este año de salvación. Ayúdanos, Padre, a que en este año en especial que celebramos nuestra fe, podamos celebrar precisamente que el año agradable del Señor nos alcanzó a nosotros también. Te pedimos, Padre, que nosotros en las periferias podamos dar gloria de ti, Señor, como se da en el corazón de la fe. Y ayúdanos, Padre, en nuestra pequeñez a ser hijos tuyos, Señor, que glorifiquen y den testimonio de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.